Buenos días, en el presente video se va a llevar a cabo la explicación de la solución propuesta a dos ejercicios que conforman el proyecto final de la materia de electrónica analógica. Al mismo tiempo se podrá observar la simulación en multisim comparando los resultados obtenidos durante todas las operaciones. El equipo está conformado por Grace Ocaña Ángel y su servidora Celia Mayrani Ponce Ruiz. En el caso del problema 1 plantea lo siguiente. Diseñar una práctica donde se mezclen dos formas de ondas sinusoidales. Voltaje 1 es igual a 2 senos de 2000 pi por tiempo y voltaje 2 es igual a 3.5 seno de 2000 pi por tiempo. La señal resultante será amplificada 10 veces. Después, la señal resultante se aplicará a un rectificador de onda positiva para después alimentar a un circuito RC en serie con una resistencia de valor de 10 kiloohms y un capacitor con el valor de 0.1 microfaradios. En el caso de este problema, lo primero que se hizo fue dividir el problema en general en 4 etapas, ya que son las que marca durante la descripción del problema. A continuación se describirá el proceso de solución de la etapa 1. Como primer punto, pues conocemos los dos voltajes, que sería el voltaje 1 que tiene un valor de 2 volts y el voltaje 2 que tiene el valor de 3.5 volts. La fórmula de estos dos voltajes tienen en común la frecuencia angular, la cual tiene valor de 2000 pi. Como conocemos la frecuencia angular, a partir de esta podemos obtener la frecuencia, la cual al sustituir los valores nos da un valor de 1000 Hz, que es equivalente a 1 kHz. Conociendo la frecuencia podemos calcular el periodo, que es el tiempo durante el cual se llevará a cabo un ciclo de onda. El periodo nos da un valor de 1 milisegundo. En este ejercicio, para llevar a cabo lo que pide, que es la mezcla de voltaje 1 y voltaje 2, para obtener el voltaje de salida es igual a la suma de estos, que sería 2 más 3.5, lo cual nos da un resultado de 5.5 volts. En el caso de la etapa 2, que consiste en amplificar la señal resultante 10 veces, para amplificar esta señal que tiene el valor de 5.5 volts, al circuito se le tuvo que integrar un amplificador no inversor con ganancia 10. Como podemos observar, al conocer esta fórmula podemos hacer el despeje de la resistencia 2, la cual nos daría como valor 90 kiloohms. Por último, al conocer la resistencia 2, podemos obtener el voltaje de salida. Para conocerlo, debemos de hacer un despeje a la primera fórmula, donde se despeje R2, en este caso hay que despejar el voltaje de salida, lo cual al hacer la sustitución nos daría una onda de 55 volts. En este caso el problema indica que el voltaje de saturación es igual a 15 volts, por lo cual la forma de onda quedaría en una forma cuadrada, como se muestra a continuación. En el caso de la etapa 3, la señal resultante se aplicará a un rectificador de onda positiva. En este caso se propuso el valor de 200 kiloohms para la resistencia y un diodo de germanio, el cual tiene el valor de 0.3 volts. Como se hace uso de un rectificador de onda positiva, la señal de respuesta por ende será positiva. Solamente que en este caso, como se ha integrado un diodo con el valor de 0.3, este valor se le resta a los 15 volts, lo cual daría un total de 14.7 volts. A continuación miraremos la gráfica obtenida en multisim de la onda positiva.
La última etapa sería la etapa 4, la cual nos pide graficar la curva de carga y descarga. Para poder obtener esta curva de carga y descarga, se integra al circuito un capacitor con el valor de 0.1 microfaradios. Como primer punto tenemos que calcular tau. Para poder calcular tau se emplea la siguiente fórmula, en la cual, como podemos observar, se multiplica el valor de la resistencia por el valor del capacitor. En este caso, el valor de la resistencia es igual a 10 kiloohms y el valor del capacitor es igual a 0.1 microfaradios. Por lo tanto, el resultado es 1 milisegundo. A partir del siguiente dato, se puede obtener el voltaje en cada pulso de carga y descarga. Las ecuaciones serían las siguientes. Como último paso, se mostrará la curva de carga y descarga obtenida en Multisim. De esta manera concluimos el problema 1. Por lo tanto, podemos decir que sí se logró demostrar el funcionamiento de los circuitos analógicos lineales integrados. Para nuestro segundo ejercicio diseñamos un diagrama eléctrico para poder observar el funcionamiento de nuestro ecualizador de audio. Para ello utilizamos un amplificador seguido de un seguidor de voltaje y posteriormente se dividiría en tres amplificadores, el cual nos serviría para nuestras frecuencias graves, nuestras frecuencias medias y nuestras frecuencias agudas en distintos niveles de frecuencias, a lo que llegarían a un sumador inversor y por último a un amplificador inversor, el cual pondría nuestra señal en fase con nuestra señal de entrada. Después de realizar nuestro diagrama, procedemos a realizarlo en Multisim. Esta parte que vemos aquí es la parte para nuestras frecuencias graves. Ajustamos nuestra frecuencia, que debe ser de un intervalo de 16 a 256 Hz. Lo pusimos en 250 para ver nuestra forma de onda y así es como resulta. Y con ayuda con un potenciómetro podemos verificar la diferenciación de nuestro voltaje y pues ajustarlo. Para nuestras frecuencias medias se propuso un filtro pasabanda estrecha, en donde este filtro invierte la señal, pero para que nuestra señal esté en fase, pusimos un amplificador inversor. En este caso, el rango de frecuencia es de 256 a 2 kHz. En este caso pusimos 1.5 kHz y veremos nuestra forma de onda. Bueno, aquí vemos que casi no hay diferencias entre las dos señales, pero con el potenciómetro nos ayudaremos a diferenciar cada una de ellas. Para las frecuencias agudas, al igual que en nuestras frecuencias graves, se utilizó un filtro pasabanda ancha, el cual el rango para estas frecuencias es de 2 kilos a 16 kHz. Nosotros propusimos 15 kHz. Y pues prácticamente las señales son las mismas. Al igual que en lo anterior, con el potenciómetro podemos modificar estas señales.
Por último, colocaremos nuestro sumador inversor y nuestro amplificador inversor. Aquí ya nosotros determinaremos el grado de frecuencia que querramos para el ecualizador. En este caso propondremos una frecuencia de 1.5 kHz que está en el rango de nuestras frecuencias medias, y veremos nuestro aquí se muestran nuestras señales de entrada y señales de salida. Como se encuentra en el intervalo de nuestras frecuencias medias, utilizaremos ese potenciómetro para regular la señal, y esto nos ayudará a ponerlos a nuestro gusto.